txandak irekiko ditugu, maeztu jauna zurea da hitza. Bai, bueno, lehenengo eta behin esatea arrazoia dekozula, esantzen dozunean nik botatako galdera edo gai gehienak hemen egindako eztabaidan, iraian egindako eztabaidan egin genituela eta horren inguruan eztabaidatu genula. Hori egia da, asuntua da, zure eztabaidaren ostean, edo zure agerraldiaren ostean, egon zela hemen eztabaida monografiko bat, eta lehen esan dudan bezalase, 168 neurri onartu zirela, hainbat arlotan gobernuak bere estrategian markatutako norabidea aldatzen zutenak, eta guretzako ez dauzela inundik inora txertatuta zuen estrategian, eta are gutxiago azken boladan egiten ari zareten adierazpenetan ez dira inundik inora islatuta ikusten. Beraz, horregaitik ikusten genuen beharrezkoa berriro ere eztabaida hori ona ekartzeko, jakiteko ze puntura artean hemen egiten diren eztabaidak eta hemen onartzen diren proposamenak loteslea diren ala ez gobernu batentzako. Beraz, horregaitik eskatzen genuen agerraldi hau eta horregaitik errepikatu dugu hainbat gai. Pero nos parece importante insistir en una serie de cuestiones. Y en una cuestión que es algo más que una simple fecha. Es el año de referencia a la hora de establecer cuáles tienen que ser las emisiones o la bajada de emisiones de un país, o en este caso de una región. Ustedes siguen diciendo y siguen cogiendo como año de referencia el año 2005. Yo simplemente le voy a leer la hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2005, el documento aprobado por la Comisión Europea, que es la que marca la hoja de ruta en la reducción de emisiones. Y lo dice clarísimamente. Objetivos intermedios hasta 2050. La transición hacia una economía hipocarbónica competitiva supone que la Unión Europea debe prepararse para reducir sus emisiones internas un 80% de aquí a 2050 respecto a 1990. Y sigue explicando que en todas las etapas intermedias, para el año 2030, para el año 2040, el año de referencia es 1990. ¿Por qué es importante esto? Porque nos encontramos con titulares como este. Euskadi reduce un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese titular está hecho con el año 2005 como referencia, ese titular, que no es el año de referencia que está marcando la Unión Europea. Si nos vamos al año de referencia de la Unión Europea, según sus datos, sus propios datos, la reducción de emisiones ha sido un 7,7%, por debajo del 10%, muy por debajo del 20% general que se marcó para toda la Unión Europea. Sí que es cierto que por una reducción mayor que la que ha hecho el Estado español y que era la que nos autoasignamos, porque en este caso éramos españoles, cogimos el dato español, podríamos haber cogido de países con un nivel industrial similar o en aquella época de toneladas de CO2 per cápita similar a la Comunidad Autónoma Vasca, no, cogimos el ratio español y nos lo aplicamos, y en eso sí que cumplíamos. Ahora bien, sobre el ratio general que marcaba la Unión Europea del 20%, estamos en el año 2015 un 7,7% de reducción de emisiones, muy lejos de ese 25%. Por cierto, los acuerdos a los que se van a llegar, si se llega en París, también tendrán como año de referencia 1990. ¿Cuáles son los que vamos a aplicar? A partir de ahí, 3 en los sectores con mayor número de emisiones con mucha diferencia. El energético en primer lugar, el industrial en segundo lugar y el transporte en tercer lugar. En el transporte, ya lo he dicho anteriormente, hemos duplicado el número de emisiones, de 2,7 millones de toneladas equivalentes de CO2 a 5,4 millones de toneladas equivalentes de CO2. Lo hemos duplicado. Tenemos un problema en el ámbito del transporte. Hemos hecho metros, hemos hecho muchas cosas, pero hemos duplicado el número de emisiones de CO2. Por lo tanto, habría que mirar, y aprovechando que está la viceconsejera de Ordenación del Territorio, quizá desde el ámbito de la ordenación del territorio teníamos que darle un vistazo a todo esto para ver por qué estamos duplicando el número de emisiones de CO2 en el ámbito del transporte. Bien, vayamos al energético e industrial. Aquí sí se han reducido. Si miramos a partir de qué año, tienen que ver muchísimo con la crisis que hemos vivido.
Por lo tanto, no sé hasta qué punto verdaderamente es por la crisis económica, por la bajada de producción, tanto energética como industrial, de este país, que por medidas efectivas. ¿Y por qué digo que tengo esta duda? Porque en el ámbito energético, si vamos al registro de emisores de gases de efecto invernadero, en el segundo lugar, por ejemplo, está una central de ciclo combinado, la de Ziérbena. Está en segundo lugar. Si se hubieran cumplido las expectativas con 3 ciclos combinados, como tenemos en estos momentos en la comunidad autónoma vasca, Boroa, Santurtzi y Ziérbena, si hubieran estado funcionando al 100%, no quiero ni pensar cuál sería en estos momentos el número de emisiones de CO2. La cuestión es que, por suerte o por desgracia, Boroa y Santurtzi están a un 19% de funcionamiento de su capacidad, y eso reduce muchísimo también las emisiones de CO2 de esas centrales. Pero si fuera por su planificación energética y estuvieran funcionando al 100%, desde luego las emisiones en el ámbito energético serían mucho mayor. Por lo tanto, la crisis y también la bajada del consumo energético ha tenido muchísimo que ver con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué nos dice si vamos al registro de emisores de gases de efecto invernadero? Pues que en el primer lugar está Petronor y en el segundo, ya lo he dicho, Ziérbena, es decir, el petróleo y el gas. El mayor problema que seguimos teniendo en el ámbito de la lucha contra el cambio climático es la gran dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Y en eso estamos de acuerdo. Y parece que en todos los diagnósticos aparece ese factor. Ahora bien, ¿hacemos algo para cambiar eso? No. Leemos declaraciones, ya sean suyas, incluso también alguna vez de la consejera del ramo de la energía, en este caso la señora Tapia, que la transición energética del petróleo al gas y a las renovables ha hecho que se bajen las emisiones. ¿Transición hacia las renovables? En este país no ha habido una transición hacia las renovables. Las renovables en los últimos 10 años han crecido un 1% en el consumo total energético de este país. No ha habido ninguna transición hacia las renovables. Ha habido una clara apuesta por el gas, por los ciclos combinados, que tiene CO2, que emite CO2, como podemos ver en la segunda emisora es Ziérbena, y esa ha sido la transición que ha habido en este país. Hacia las renovables no ha habido ninguna transición, pero el problema es que miramos la planificación estratégica, ya sea en el ámbito del cambio climático, ya sea en el ámbito energético, y no vemos que haya ninguna política pública, ningún cambio de dirección, por no decir mirar unos presupuestos, porque si vamos a mirar los presupuestos o el proyecto de presupuestos para este año, pues bueno, ahí seguimos teniendo una sociedad de hidrocarburos. El 80% del presupuesto en materia energética va destinado al ámbito del gas. Si bien es cierto que con una renuncia parece ser que por lo menos en escrito a la técnica de la fractura hidráulica, pero no de ninguna manera al ámbito del gas. Seguimos teniendo acciones y una participación muy importante en el sector del gas, y seguimos manteniendo una sociedad para la explotación de hidrocarburos. No tenemos ninguna sociedad pública para la investigación o la explotación o la exploración en el ámbito de las energías renovables. No hay ningún cambio de dirección, por lo tanto vamos a seguir teniendo la misma problemática. Por cierto, y al hilo de un comentario suyo, una de las líneas de actuación, y es cierto, de esta estrategia de lucha contra el cambio climático está en el ámbito de los residuos. Me parece oportuno recordar que en ese registro de emisores de gases de efecto invernadero, en la 5ª posición está una incineradora, la incineradora es Abalgarbi, porque todavía en esta comunidad hay un territorio que no se recoge de manera fraccionada la fracción orgánica de los residuos y se lleva a quemar a una incineradora, como es en Vizcaya y como es Abalgarbi. Mucho que hacer también en el ámbito del tratamiento de la materia orgánica, en el ámbito de los residuos, para cambiar esa dirección. Por lo tanto, repito lo que he dicho anteriormente: una estrategia, un debate monográfico, 168 resoluciones aprobadas en esta comisión, cambiando los consumos de energías renovables que establecía su propia estrategia, con requisitos ya para el año 2020, porque parece ser que se renuncia ya de facto tener ningún
requisito de consumos de energías renovables que se asimile o que se apareje o que quiera llegar a al 20% que exija Europa. A eso renunciamos, nos ponemos requisitos a año 2050, como seguramente ninguno de los que estamos en estos momentos aquí estaremos aquí, pues nadie nos podrá pedir explicaciones. Se cambian con esas medidas, se establece el tema de poner una ley, se habla también de la necesidad de hacer un plan territorial sectorial de energías renovables hacia un modelo distribuido en la generación y en la distribución de la energía. Se habla de la necesidad de tener que establecer en los presupuestos anexos para saber exactamente dentro de un presupuesto global de un gobierno vasco qué es lo que afecta al cambio climático y cuál es el compromiso presupuestario con la lucha con el cambio climático. A mí me gustaría poder saber, cuando leo el presupuesto del Departamento de Sanidad, saber verdaderamente la mitigación hacia el cambio climático o la repercusión que va a tener el cambio climático, qué medidas concretas y presupuestariamente qué reflejo tiene, pero no lo puedo encontrar. Es imposible, por no decir que me gustaría muchísimo en el Departamento de Energía ver exactamente cuáles son las partidas que se alinean con esta estrategia de cambio climático, porque veo que van en una dirección totalmente contraria, pero como no hay ningún anexo, no hay ninguna explicación presupuestaria, no lo podemos ver. Eta bukatzeko, ze denbora bukatu zait, aukera, bueno,